Hola, hola, Dios les bendiga. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque ya tenía mucho rato queriéndoles compartir una de las historias que estoy leyendo de este libro de Yo Soy Segundo. Es de la editorial Unilit y el autor es Oscar Castillo y Doug Bender. Es un libro básicamente de testimonios, de historias reales, de vidas que han sido transformadas. Y pues ya casi estoy por finalizarlo. De hecho, si lo pueden ver aquí, está muy marcado. Ya realmente, o sea, me falta todo eso, básicamente 2 capítulos y las partes finales. Es un libro que hasta ahorita ha sido de mucha bendición para mi vida y quiero compartir con ustedes una de estas historias que son de las primeras, que en lo personal esta historia fue de mucha bendición para mi vida. Es una historia triste, una historia bonita, una historia con un mensaje tan precioso que para mí fue de mucha bendición. De hecho, aquí la marqué incluso pendiente de que era para compartirla en YouTube. Entonces, pues espero que sea bendición para sus vidas. Así que se las voy a compartir. Esta historia está titulada Las estrellas del rock y Jesús. Y es la historia de este hombre que ustedes pueden ver aquí. Este hombre se llama Brian Welsh, llamado Heath, que espero que así se pronuncie, pero por si las dudas, aquí les pongo el nombrecito. Esta historia dice: con docenas de tatuajes por todo el cuerpo, la estrella del rock Brian Welsh, más conocido como Heath, que quiere decir cabeza, se sentó en el silencio de una habitación oscura. Vestía de negro, se sentó en un sillón blanco, con sombra de ojos oscura, cabello largo trenzado, lazos blancos en el pelo y un tatuaje de una cruz con una lágrima cerca del ojo. Elevó la vista y contó su historia. La música lo es todo para mí, dijo. La música es mi don. Recuerdo que después de la presentación del primer álbum de Korn, salimos de gira con Ozzy Osbourne. Íbamos por la mitad de la gira y ya el álbum era disco de oro. Ozzy y su esposa Sharon nos dieron champán al salir del escenario. Nos sorprendió porque Ozzy nunca habló con nosotros en toda la gira, excepto hasta entonces, pero esa noche Ozzy y Sharon nos felicitaron. Por primera vez me sentí como una estrella del rock. Era surrealista. Ni siquiera sabía qué decir, pero me sentía muy bien siendo una estrella del rock. Algunas reminiscencias destellaron en su rostro. Brian Welsh alzó el éxito, se convirtió en uno de los grandes guitarristas de la música heavy metal, realizó una gira por el mundo junto con la sensación de la música rock internacional Korn. Aún así sentía remordimientos. Yo adoraba un montón de cosas, dijo Heath. La adoración es amor y yo amaba muchísimas cosas. Amaba las fiestas, amaba la música, amaba el dinero. Me crié donde el dinero era importante, donde yo vivía hasta que tener dinero para que lo respetaran a uno. Si sabes abrirte paso, eres bueno. Según mi mentalidad, debía ganar cierta cantidad de dinero para no tener que preocuparme. El dinero era mío. Sin embargo, el dinero no bastaba. Me hacía sentir en las nubes, subir al escenario y ver todas esas personas que amaban mi música y a mí. Veía todas esas muchachas que me perseguían y las personas que me adoraban se volvían locas conmigo. No cabía dentro de mí. Empecé a sentirme importante. Allí es cuando se cuelgan las drogas, aparece la cocaína y las metanfetaminas. La voz de Brian se quebró al pensar en el desastre en que se convirtió su vida. Los ojos se le nublaron y desvió la mirada. Al principio era solo el alcohol, emborracharse, explicó con dolor en su tranquila voz. En Korn todos bebíamos. Mientras llegaba la hora del espectáculo, nos bebíamos un paquete de 6 cervezas. Varios empezábamos a beber durante el show. Algunos acabábamos con 30 cervezas y nos enorgullecíamos de hacerlo. La música era estruendosa. La guitarra resonaba, las luces y el volumen llenaban los sentidos, la multitud gritaba pidiendo más, el espectáculo llenaba sus venas de adrenalina. Las largas trenzas de Heath se abalanceaban al ritmo de los tambores y el resonar de su guitarra. A pesar de todo, no era suficiente. El espectáculo terminaría y el vacío quedaría ante él. No podía dejar que terminara la noche, no podía soportar el silencio. Entonces llegaban las drogas.
Heath miraba a la multitud que lo adoraba a él y a su música y pensaba, si esa gente me conociera de verdad, no me amaría. Si me mirara de cerca, vería que soy como ellos. Quizás las drogas fueran una extensión de las sensaciones de la actuación, confesó Heath. En el escenario me sentía en las nubes y no quería bajarme. Nuestra música con Korn se sentía terapéutica, como un culto al que la audiencia llega para sentir lo mismo que nosotros. Yo tocaba y gritábamos y era una experiencia salvaje cargada de energía. Nos conectábamos con nuestros fans. Heath recordó a los miles que se balanceaban al escuchar su música y aplaudían sus solos de guitarra. Su alma gemía a través de la guitarra, el dolor de su niñez y su vida desordenada vibraban en aquellas cuerdas, sacudía la cabeza y el alma le dolía. Entonces la multitud percibía su dolor y saberlo aliviaba su pesar en cierto sentido. Estaban conectados. Nuestra música procuraba volverse salvaje y expresar esa energía. Las letras de nuestras canciones hablaban de abuso, de no llevarse bien con los padres, de problemas de la niñez, de acosos. Nuestros fans se identificaban con todo eso, sentían nuestras luchas y se sentían afectados y querían defenderse. Las drogas ayudaban a Heath a aferrarse a esos sentimientos. Lo aliviaban, pero ese alivio nunca duraba. La felicidad nunca permanecía. Entonces tuvo una hija. Las cosas iban a cambiar. Mi hija Jenna vino al mundo y me sentí eufórico. Jenna era bella, la quería mucho. Pensé que mi vida podía sentirse así para siempre. Sentí algo espiritual. Pensé que iba a ser feliz para siempre. Heath recordaba la primera vez que vio a su hija y el sentimiento de amor que lo embragó. Sin embargo, también le encantaba la atención que recibía en el escenario. Le encantaban los gritos de la multitud. Pronto sus largas giras y las muchas fiestas comenzaron a afectar su familia y sus relaciones. Yo estaba de gira con Metallica, Kid Rock y System of Down cuando mi esposa me llamó. Se estaba volviendo loca. No puedo hacer esto, dijo con voz sollozante. ¿Cuándo vas a regresar a casa? Sin embargo, yo no podía volar a casa en medio de una gira. Esto duró semanas. Llamaba, histérica, y le rogaba que regresara ya. Entonces cesaron las llamadas. Heath trató de rellamarla, pero nadie respondía. Empecé a asustarme. No podía hablar con mi hija, dijo Heath recordando el dolor. Llamé a casa y comencé a amenazar hasta que alguien por fin contestó. ¿Quién habla? Gritó Heath. No era una voz conocida. En el otro extremo había silencio. El extraño no contestaba. El pánico fue apareciendo. No podía imaginar quién estaba en la casa. No sabía dónde estaba su esposa, ni tampoco dónde estaba su hija. Días más tarde, un amigo que vivía en la misma calle llamó a Heath. Trabajaba en una casa de empeño cercana. Unos tipos calvos de punk rock siguen viniendo aquí para empeñar equipos de Korn que he visto en tu casa. Heath se llenó de ira y de confusión. No podía regresar a su casa para ver lo que pasaba. Un día su esposa lo llamó de nuevo. Brian, me voy a separar de ti, le dijo. No quiero volver a tener nada contigo. Tengo un hombre, es solo un amigo, pero me va a proteger para que no me hagas daño mientras te abandono. ¿Qué estás diciendo? No me dejes, gritó Heath. Sintió que su vida estaba en un torbellino. Los recuerdos de su niñez le venían a la mente. Su vida hogareña no era perfecta, pero sus padres seguían casados. Sin duda podía arreglar las cosas con su esposa. Pensó en su padre. Su padre bebía un poco. A veces se había enojado con él. En varias ocasiones pelearon, pero hacían las paces. 20 años más tarde, con el teléfono en la mano, le sorprendió lo que su esposa le decía y la frialdad de su voz. Estaba convencido de que podía arreglar esto. No me dejes, gritó. Mis padres todavía están juntos y creo que nosotros podemos resolver la situación. Tengo 3 días de descanso. Voy a ir para allá. Vamos a hablar de esto. Las lágrimas corrían por el rostro mientras le suplicaba a su esposa. Brian, no quiero volver a verte, le respondió. Y no quiero hablar contigo. No quiero tener nada que ver contigo. Tengo una niñera que se va a ocupar de Jenna. Me convertí en un padre soltero, dijo Heath. De ahí en adelante, Heath se ocupó de Jenna, viajaba con él a sus giras. Heath se aseguraba de que Jenna estuviera siempre a salvo. Unos fornidos guardias de seguridad la sacaban a pasear mientras yo estaba de gira, recuerda.
Todavía bebía, pero no como antes. Hid hizo una pausa, sacudió su cabeza y con vergüenza reflejada en el rostro dijo, pero no podía estar sobrio. No sabía cómo hacerlo. Las drogas y el alcohol no tardaron en regresar a su vida. Había jurado que jamás volvería a las metanfetaminas, dijo. Había visto lo que le había hecho a la madre de mi hija, le había arrancado los sentimientos y la había llevado a que abandonara a su propia hija. Yo deseaba que mi esposa se muriera. Tenía deseos de matarla por lo que hizo. Pensé que era la escoria de la tierra. ¿Cómo pudo meterse con las drogas y dejar que éstas le vencieran? Aun cuando Hid juró que no volvería a usar drogas, confesó, terminé con una agobiante adicción diaria a la metanfetamina y todo lo que había dicho de mi exesposa se hizo realidad en mí. Me hundí en lo más bajo que jamás podría haber imaginado. Pasaba tiempo con mi hija, pero seguía con las drogas, porque las necesitaba para funcionar. Me levantaba por la mañana, comía mantequilla de maní y jalea e inhalaba metanfetamina para luego llevarla a la escuela. Me decía que todo lo tenía bajo control, que podía manejarlo, sin embargo no era cierto. Mi vida se estaba escapando de mis manos. Una noche, antes de la función, Hid miró a su hija Jenna. Estaba cantando, su vocecita era bella. Espera, ¿qué estás cantando? Hid no podía creer, su hija estaba cantando una de sus propias canciones, estaba cantando Adidas. En traducido es el día entero sueño con el sexo. Todo el peso de su tambaleante vida le cayó encima. ¿Qué estoy haciendo? Soy un drogadicto, mi hija está cantando el día entero sueño con el sexo y yo me quiero morir. Mientras Hid contaba su historia, se inclinó hacia adelante en su silla, extendió los brazos y gritó. Todos los que los escuchaban su historia saltaron ante su estallido de emoción. La ira y la frustración de una vida tan desperdiciada lo abrumaron. Entonces su cara cambió. Levantó el rostro al empezar a hablar de su amigo Eric, quien le dio esperanza en ese tiempo oscuro en su vida. No quiero andar con rarezas, me dijo Eric con visible timidez. Espero que no me malentiendan, pero sentí como si el versículo se me viniera encima. Nunca había hecho esto y no sé cómo hacerlo, pero siento que esto tendrá algún significado para ustedes. Se trata de Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese versículo tocó una resonante cuerda en el alma de Hid. Había probado de todo en busca de placer, pero había quedado vacío. Había tratado de alcanzar las estrellas y sus sueños se habían hecho realidad. Había ganado más dinero, más fama de lo que jamás pensó que podría ganar tocando una guitarra. Aún así, la carga seguía con él. El vacío de su corazón nunca se llenaba, su vida seguía en espiral descontrolada. Quería paz, quería descanso, en cambio no lo hallaba. Pensaba que lo hallaría en el placer, las riquezas y el éxito. Cuando nació su hija, pensó que hallaría satisfacción en ser padre, pero eso le falló también. Recuerdo la vez en que tenso, busqué en el diccionario la palabra cansado, busqué agobiado y desmenucé el pasaje bíblico. Estoy cansado y agobiado y necesito descanso para mi alma, se dijo. Sentía que aquel versículo le gritaba a su alma. Un par de semanas más tarde, Eric y su esposa invitaron a Hid para que fuera a su iglesia. Volvió a encontrar el versículo, el pastor lo utilizó en su sermón. Hid sintió que Dios lo llamaba. No sabía si era cierto, pero oré, recibiendo a Cristo en la iglesia. Luego me fui a casa e hice lo mismo de siempre. No me ocupé de mi hija y busqué mis drogas. Jesús, tienes que quitarme estas drogas, dijo en su último clamor a Dios desesperado. Examíname ahora mismo, examina mi corazón. Sabes que quiero dejar las drogas, quítamelas. No puedo hacerlo yo solo. La frase vengan a mí le pasó por la cabeza. No lo dejaba. Seguía oyendo que Jesús lo llamaba. De repente, sentí como si el cielo invadiera la tierra a mi alrededor y me maravillé de la sensación de felicidad extática. Elevé la mirada y estaba temblando. Sentí a Dios. No podía explicarlo, no podía definirlo. Padre, Padre, era lo único que podía salir de mi boca. Sentí mucho amor paternal del cielo y era como si me dijera, no te condeno, te amo, te amo. Era amor
y al instante ese amor de Dios vino a mí. Fue algo tan potente que al día siguiente arrojé todas las drogas y renuncié a Korn. Me dije, voy a renunciar a Korn y voy a criar a mi hija como es debido. El amor de Dios entró en mí y de mí fue a mi niña, me cambió. Hit sonrió cuando pensó en su hija. Mi corazón quedó tan cambiado que le dije a mi hija, Jenna, ahora tu papi va a estar siempre contigo en casa. Renuncié a mi profesión y el rostro se le iluminó. Se sintió muy especial. Dios la usó a ella para salvarme, reconoció Hit. Cuando vio que la vida de su hija iba tomando el mismo rumbo que el suyo, comprendió que tenía que cambiar, sabía que necesitaba ayuda. Jenna fue quien lo ayudó a escuchar la voz de Dios. Por fin entendió que Jesús le ofrecía el sentido de propósito y el descanso que con tanta desesperación había buscado. Cuando uno por fin comprende que Jesús lo es todo y que Él puede sacar de ti todas esas cosas y que te cuida, ya no tienes que preocuparte de nada. No tienes que preguntarte qué es la vida, cómo llegamos aquí, a dónde vamos después de la muerte. Él te hace entender todo eso por fe. Te muestra que estás donde tienes que estar y esa sensación es la más extraordinaria del mundo y del universo. Mi sueño se hizo realidad y mucho más de lo que soñé jamás. Gané más dinero del que esperaba, actué en los mayores espectáculos, tenía casas, autos, probé las drogas, probé el sexo, probé de todo en mi empeño por hallar placer en la vida. Sin embargo, Dios fue el que me concedió lo que buscaba. Mi música solía ser un grito de dolor, ahora en cambio cuenta a voces a dónde me condujo la ira y las fiestas y cómo Dios me salvó de mí mismo. Pensaba que podía hallar satisfacción en la vida con todas esas cosas. Solía pensar que la hallaría si mis sueños se hacían realidad, si se hicieron realidad, pero me hicieron sentirme insatisfecho. Me hundí tanto que lo que quería era morir. Me decía, ¿qué es esta vida? Esta vida no importa. ¿Y a quién le va a importar que yo muera? Voy a limpiarme y a criar a mi niña para que sufra como yo y no le halle sentido a la vida. Brian confiesa que en muchos sentidos la vida después de conocer a Jesús ha sido dura. Gran parte de sus grandes admiradores lo criticaron mucho cuando dejó la banda. A pesar de eso, Brian sabe que Jesús no ofrece acallar los ruidos. Lo que ofrece es descanso cuando la ciudad ruge y la noche grita de dolor. Él ofrece consuelo en medio de la locura, ofrece amor, propósito y sentido. Ofrece lo que nadie puede dar, ofrece descanso. Entonces, cuando Cristo llega, esa sensación que da es el don de entender la vida. Todo se creó por Cristo y para Cristo. Nos crearon para estar con Él. Estar con Cristo produce una sensación extraordinaria debido a que uno está donde debe de estar y recibe contentamiento en la vida porque uno no tiene que mirar a ninguna parte y sabe bien dónde necesita estar. Además, la pregunta en cuanto a la vida queda contestada. El dinero amortigua el dolor, la fama suaviza el ruido, el placer esconde el terror por un tiempo. Aún así, no dura. A la larga, los gritos del dolor, la perspectiva de la muerte, el terror de fracasar y los anhelos que tiene toda persona la conducirán a lo obvio. Al igual que Gil, un día todo les fallará y quedarán desnudos ante los problemas. Jesús, en cambio, ofrece descanso en medio de todo. Oigan, esta historia es demasiado especial porque la vida de este hombre fue tan cambiada, fue tan transformada que literal es impactante cómo este hombre que tenía todo, tenía fama, tenía dinero, tenía todo lo que él quería, pero había algo que en su corazón no tenía y era Jesús. Y cuando Jesús vino a su vida, vino a llenarlo por completo y me parece impresionante la historia de este hombre llamado Brian porque es tan especial que si nosotros nos damos cuenta, Jesús nos está llamando a todos los seres humanos, Jesús nos está haciendo el llamado de ir a Él, a arrepentirnos, a recibir el descanso, el consuelo que Él tiene para nuestras vidas. Y si ustedes se preguntan qué sucedió con este hombre, aquí hay una frase que dice, en 1994 el álbum de Korn del mismo nombre salió a la luz y llegó a definir el género new rock de la década de los 90. La banda pasó a ganar 2 premios Grammy y vender más de 30 millones de discos en todo el mundo.
Después de más de una década con la banda, Brian Welch dejó la banda en 2005 para ser un mejor padre para su hija. Y pues esta es la historia de Brian Welch. La verdad que es una historia que en lo personal fue de mucha bendición para mi vida. De hecho, esa fue una de las historias que más marqué yo de este libro porque me hizo, no sé, tener muchos sentimientos encontrados, la desesperación de este hombre de querer estar bien con Dios y cómo él volvió a caer nuevamente y cómo Dios lo volvió a levantar. Para mí fue una historia muy especial, no sé a ustedes qué les haya parecido. Espero que esta historia haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Y pues les recomiendo que consigan este libro, se llama Yo Soy Segundo, es de la editorial Humilid. El autor es Oscar Castillo y Doug Bender. Se los recomiendo muchísimo. Es un libro que contiene algunas historias de personas que sus vidas han sido transformadas y pues más que nada que han aprendido a cómo ser segundos. ¿Por qué? Porque Dios es el que debe ocupar el primer lugar en cada uno de nosotros. Así que gracias por haberme acompañado en la historia de Brian Welch y esperen próximamente porque hay otra historia por aquí que les quiero compartir que sin duda fue de mucha bendición para mi vida y estoy segura que también lo va a hacer para ustedes. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en un próximo. Bendiciones.